aquel tiempo le rogué a Yahvé en oración. Así dice el versículo. En aquel tiempo le rogué a Yahvé en oración. Yo ahora lo voy a leer aquí, que dice, en aquel tiempo yo le imploré a Yahvé diciendo. En aquel tiempo yo le imploré a Yahvé diciendo. Hay tantas cosas en esta sección semanal que se nos fue, tantos secretos, que necesito al menos aprovechar lo que ya más o menos conocemos desde una mentalidad dogmática. ¿Qué es una mentalidad dogmática? Una mentalidad que ha sido entrenado por lo que se conoce como religión. A mí me gusta mucho aclarar que la religión no la creó Dios, por lo tanto está en contra de su voluntad, ya que no pertenece a su creación. La pregunta es, ¿quién creó la religión? La creó el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre apartado del camino. Siempre recuerda a partir de ahora que muchas veces voy a insistir en el tema del camino. El hombre apartado de la instrucción de Dios es un hombre que camina diferente o que camina por donde justamente a Dios no le agrada que ese hombre camine. Recuerdan que caminar tiene que ver con aprender a hacer que las cosas sucedan de una manera positiva o de una manera negativa. El andar es el símbolo de la forma que un ser humano piensa y que justamente se nota en su forma de actuar. El andar simboliza a la acción que manifiesta el pensamiento y la intención de un ser humano. Y entonces tenemos a Moshe repitiendo un proceso de 38 años porque está con una generación nueva que la mayoría en su gran, la estadística es más bien que la gran cantidad de ellos habían nacido en el desierto, otros no, otros habían sido niños cuando salieron de Misraín, otros apenas tenían quizás 18, 19 años cuando ocurrió el pecado de los espías, que cuando traen la evidencia de que la tierra es buena, y esto lo tenemos aquí mismo cuando leemos la Torá, nos damos cuenta que dice en aquel tiempo, yo le imploré a Yahvé diciendo, mi amo, Yahvé Elohim, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de hacer obras y acciones tan poderosas? Te imploro que me permitas cruzar el Jordán para ver la buena tierra que está más allá del Jardén o del Jordán, ese buen monte y el Lebanón. Pero Yahvé estaba indignado conmigo por culpa de ustedes y no me escuchó. Yahvé me dijo, suficiente, no vuelvas a hablarme al respecto. Asciende a la cumbre del monte y dirige tu vista hacia el oeste, luego hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Observa con tus ojos, pues no cruzarás este Jordán. Y ahora dale instrucciones a Yehoshua o Josué, de ánimo y de coraje. Él irá al frente de este pueblo, él hará que ellos posean la tierra que tú verás. Y así nos quedamos en el valle frente a Bet Peor. Fíjese que en el clamor, Moshe usa en el versículo 25 que quiere ver la buena tierra. ¿Cuál fue el pecado de los espías? Recuerdan que fueron mandados 12 espías, volvieron los 12, con la evidencia de que esa tierra era buena. La palabra Eretz Hatová significa buena tierra, o tierra buena. ¿Y sabe que una de las cosas que esta parashá tiene? Es que desde chico tenemos que enseñarle a la gente que nace en este planeta, especialmente si son tus hijos, a que valoren la vida como algo bueno. La tierra representa todo lo que está en este mundo físico. Y aquellos 10 espías, o de esos 12, hubo 10 que no valoraron la tierra. Tenían la evidencia, pero hablaron mal de ella. Por causa de eso se quedaron 38 años dando vueltas. Y después de 38 años tenemos a Moshe trayéndole a esta nueva generación una palabra de aliento, de reproche en el sentido de cuidado. Algunas cosas ustedes les puede volver a repetir, no las repitan. Figúrense lo que va a pasar si hacen lo incorrecto. Aprendan de lo que ya vieron de sus padres, de los que ustedes conocieron en sus tiempos. Figúrense lo malo para evitar vivir lo malo. Y entonces vemos que esa buena tierra es anhelada, pero para tenerla hace falta tener algunas condiciones. Y esto no es para Moshe, porque en realidad Moshe no heredó la tierra no por pecador e inservible o rechazable, no. Él ya tenía todos los grados mentales necesarios para poder
pasar la tierra. Pero los que tenían que llegar a ese nivel de conciencia, era esta nueva generación. Sus padres, los que murieron en el desierto, no alcanzaron el nivel de Moshe. Ellos tenían que alcanzar la forma de pensar que Moshe había adquirido. Una forma de pensar semejante al Padre. ¿Con qué está relacionada esta forma de pensar? Con una ciencia. Yo quiero que vengamos al PAN manejando esta ciencia. Desde el año 2015, nuestro país empezó con el gobierno anterior y luego se hace el cambio de gobierno y este gobierno está tratando de poner énfasis en esto. Está haciendo énfasis en desarrollar lo que se conoce como la nanotecnología. Nanotecnología. La pregunta es, ¿qué es la nanotecnología? Desde lo que yo puedo explicarle, es una ciencia que permite desarrollar métodos que puedan transformar las circunstancias físicas desde la manipulación de lo atómico. Esto parece loco. Y así fue cuando, allá en el siglo pasado, hablo del siglo XX, alguien que ganó el premio Nobel justamente le pasó eso. Yo le voy a mostrar esta foto, este señor, este nombre, no necesita anotarlo, pero esto está relacionado con nosotros. Él es el ganador del premio Nobel de Física del año 1965, año en que su servidor nacía, Richard Feynman, y este es el primero en hacer referencia a dos posibilidades que tenía la física. Él va a descubrir, y de paso, desde lo que él descubre, va a permitir que se desarrolle en la investigación lo que hoy se está conociendo y se conoce como la física cuántica, ¿sí? Si usted ha visto la película Interestelar, es una película que tiene todos los principios de la física cuántica, algo que habla de que lo que vemos no es solo lo que existe, hay otros planos que vibran lateralmente, paralelamente a nosotros. Pero volviendo a este señor, a este Nobel de Física, Richard Feynman, él cuando ganó el premio, lo ganó porque demostró que esto de la nanociencia y la nanotecnología era posible desde lo científico, desde la elaboración misma de fórmulas. No había nada que negara esta teoría. Pero a pesar de eso, a pesar de que le dieron el premio, la gran mayoría de la comunidad científica lo trató como un loco y se le rió en la cara, literalmente. La historia de él no me interesa. Me interesa contarles que mucho tiempo después, allá por los años 80 y especialmente la década del 90, algunos científicos comenzaron a sumarse a la teoría de él, pero llevándola a la práctica, es decir, a la experiencia, es decir, a la tecnología misma. Y hoy, la nanotecnología está dando un montón de cosas que usted se va a sorprender. Y nuestro país ha decidido entrar en esto porque se está avanzando a raudales, a pasos increíbles. Y si se desarrolla esto, es posible que con esta tecnología se pueda terminar con enfermedades muy serias como por ejemplo el cáncer. Pero para que tenga una idea nomás de esto, yo le invito a que me dé 3 minutos y que entienda lo que este señor descubrió, pero escúcheme antes. Nuestro amo, que acá lo llama Moshe, en esta parashá que hemos estudiado, ya había enseñado lo que esta teoría dice. La nanotecnología está en esta palabra, Ba'ed Hanan, que es como se llama la parashá, que es como comienza, y supliqué. Y en aquel tiempo yo le imploré. Ba'ed Hanan significa yo imploré, yo supliqué. ¿Qué significa? Ba'ed Hanan es eso, esa frase, yo supliqué, yo imploré. Y en eso está escondido este secreto. Moshe está describiendo esto que se conoce como nanotecnología divina. Una herramienta que nos permite hoy, si somos capaces de salir de lo dogmático, donde la religión te hizo usar la oración para solo poder sentirte bien cuando estás pasando momentos malos, y descubrir que la oración no es un elemento de socorro o un instrumento para enviar mensajes de SOS al cielo,
para ver si alguna divinidad contesta. La oración para la religión es eso, para la relación con Dios, para la alianza con el Eterno. Cuando alguien quiere apegarse a su fuente, la oración es un instrumento de nanotecnología. Pero miremos un poquito lo que hoy estamos viendo, después les voy a contar algunas cosas más. No es mi intención hablar de nanotecnología, pero sí hablar de lo que significa el poder de orar en alianza. ¿Lo pueden ver? Las luces, por favor, gracias. Cuando el premio Nobel Richard Feynman pronunció sus famosas charlas divulgativas sobre la nanotecnología, nadie imaginó que su idea visionaria revolucionaría los campos de la medicina, la informática o incluso la producción industrial. Por eso presentamos en este top los avances más impactantes de la nanotecnología en nuestra sociedad. Ultra Everdry. Este es un superhidrofóbico y oleófobo de recubrimiento que repele la mayoría de algunos líquidos basados en aceite o en agua. Ultra Everdry utiliza la tecnología patentada Omniphobic para recubrir un objeto y crear una química de superficie y textura de los patrones de formas geométricas que tienen picos o puntos altos. Estos puntos altos repelen el agua y algunos aceites, y también muchos otros líquidos, a diferencia de cualquier otro recubrimiento. Spray on Clothing. Es un material en aerosol a partir de polímeros naturales o fibras sintéticas. El aerosol se suministra desde una pistola de pulverización de aire comprimido o bote de aerosol y se seca instantáneamente en contacto con el aire. La creación de una tela no tejida se puede aplicar a muchas superficies, incluidas al agua. El material es completamente estéril cuando se dispensa desde la pistola de la pulverización o aerosol. No solo es para la ropa, la tecnología puede ser aplicada en el hogar, industria, el cuidado personal o la salud. Esta tecnología permitirá crear prendas nuevas y únicas. El primer desfile de ropa en aerosol se llevó a cabo este otoño. A ver si la tendencia se pega. Liquipel 2.0. Todos hemos tenido o visto este terrible momento en el que un nuevo smartphone se cae a la taza del baño, piscina o lago. Esta tecnología busca recubrir todos los dispositivos electrónicos mediante una capa molecular invisible de Liquipel. Este proceso comenzó por lanzar el celular en cámaras de una máquina de Liquipel. El proceso elimina el aire dentro de la cámara para crear así un vacío. Entonces, la fórmula especial se introduce en forma de vapor. Al final, el resultado es un producto que será a prueba de agua para casi toda la vida útil del dispositivo. El tratamiento ya se encuentra disponible en Canadá por un valor de $60. La piel artificial es piel crecida dentro de un laboratorio. Puede ser utilizada como piel nueva para las personas que han sufrido una herida de trauma en la piel, como quemaduras severas, enfermedades dermatológicas, entre otros. La piel artificial se une a los nervios y músculos del organismo y reproduce muchas de las funciones del tejido natural. Esta tecnología abre una vía para la creación de injertos de piel funcionales para los pacientes que, como los quemados, requieren así una piel nueva. Batería ultra rápida. La batería es el talón de Aquiles de la mayoría de los teléfonos inteligentes, tablets y los más modernos relojes, que por cierto, antes la pila les duraba años. Una compañía israelí está trabajando en un nanomaterial con el que poder ver tu móvil cargado completamente en cuestión de segundos. ¿Cómo funciona? Pues bueno, en términos sencillos, la compañía StoreDot ha creado un amortiguador que almacena la corriente eléctrica procedente de la toma de corriente durante un periodo de alrededor de 30 segundos, dejando después que fluya lentamente en el litio. Un panorama muy rápido para que ustedes tengan una idea de lo que es la nanotecnología. Es la capacidad de manejar los átomos por debajo de su densidad de vibración, la capacidad de manipularlos, cambiar moléculas y cambiar la historia. Yahvé dio dos tablas, se lo hablaba a los varones esta mañana. Yahvé dio dos tablas y de acuerdo a los salmos la entregó sentado en su trono, y todos nosotros hemos escuchado la expresión sentado en su trono, y al ser gente reptiliana, con mente religiosa, dogmática, imaginamos un viejito de barba larga, barba blanca, un hombre de tez rubia, o sea, blanco, porque tiene que ser blanco Dios, no puede ser negro, a la hora de hacer imágenes, ¿no? Pero lo peor es que lo vemos sentado en un trono perdido entre las nubes.
Ahora, cuando uno está en la Torá se da cuenta que Dios no tiene cuerpo, por eso que odia la idolatría, no lo podemos representar jamás. Y entonces, ¿qué es eso de sentarse en trono? Es una codificación. Estar sentado en el trono tiene que ver con una codificación de una actitud poderosa de Dios. Cuando Dios dio las primeras tablas, comenzó a reinar en la tierra la clemencia del Eterno en una forma increíble. ¿Qué es la clemencia de Dios? Es la benevolencia fluyendo para cambiar la humanidad. La Torá, que fue dada en la mente y en el corazón de los que estaban en el monte Sinaí, estoy hablando de Éxodo 19, por si no conoce la historia, Éxodo 20, esos dos capítulos, ardía de tal manera que esas personas se dieron cuenta que lo que se les estaba activando en sus dos hemisferios cerebrales y en su inteligencia emocional era la capacidad de comenzar a crear eventos milagrosos. Lo que ellos habían observado al salir de Misraín, cuando Moshe levantó la vara y partió el mar en dos, más lo que quizás podían recordar de cada vez que Moshe y Aarón se ponían de acuerdo y desde la primera plaga, que es la sangre, el río Nilo en sangre, o hasta cada una de las distintas 10 plagas, pasando por la más fuerte, que es la muerte de los primogénitos, ellos ahora se daban cuenta que cada uno de esos 3 millones de personas tenía la autoridad para empezar también a realizar cosas, eventos semejantes. Cuando Yahvé entrega la Torá, lo hace sentado en su trono, dicen los salmos y los profetas. ¿Qué significa eso? Que la benevolencia suprema comenzó a moverse en clemencia. ¿Qué significa que Dios da las cosas sentado en su trono? Que Él se involucra en los temas del ser humano. Desde ese momento en el Sinaí, Dios dijo, me vuelvo a involucrar en la historia del ser humano. ¿Entienden lo que es sentarse en el trono? Es una figura, mírenme. Yo estoy parado, estoy en un nivel. ¿Lo ven? Este es mi nivel. Pero para sentarme debo hacer algo, doblar mis rodillas. Y doblar mis rodillas obligó a que yo bajara de nivel. Cuando hablamos de que Yahvé está sentado en el trono, hablamos de que Él se hace inmanente. ¿Qué es inmanente? El que no necesita estar en nuestra historia, en tu historia, en la humanidad misma, está muy interesado en estar en tu historia y en la humanidad misma, con la historia de cada ser humano. Está tan interesado que Él no tiene problemas en bajarse, porque si Él descendiera tal cual es, todo se destruiría. Pero bajó para hablar, bajó con su benevolencia y habló al corazón. ¿Para qué? Para que justamente cada uno de los israelitas lograra ver que si se atrae benevolencia, lo que tiene que ver con el rigor se equilibra y se anula. Usted sabe que nuestro planeta, al estar fuera de la Torá, lo que está pasando, los problemas que hay, por eso hay que ver por qué están estos problemas, se debe a que no se puede evitar los juicios. Existe una ley espiritual que ningún ser humano podrá jamás cambiar. Hay que saberla manejar y sujetarse a ella. Así como está la ley física, que diría espiritual, que es la ley de la gravedad, donde yo, por más que haga fuerza y diga, yo ahora sé que los voy a dejar ahí flotando, el momento que yo suelte estos caramelos, ellos caen al piso, porque la ley de la gravedad es una fuerza que no se puede evitar. Lo que yo debo hacer no es evitarla, es obedecerla. Y la ley de causa y efecto tampoco se puede evitar. Lo que pasa en el mundo es el precio del rigor, son los juicios que la humanidad misma ha generado. Pero hay algo especial. Al mundo, donde hay ley llamada rigor, descendió un poder llamado benevolencia de Yahvé, clemencia de Dios. Un poder que tiene que salir de la forma de pensar del que diga que le cree a Él. Es decir, Israel, como siempre lo aclaro, no es una nación, ni una raza, ni un tipo específico de gente en cuanto a genética israelita. Israel es una conciencia. Antes que estuviera la nación de Israel, es más, antes que naciera Jacob, es más, antes que Isaac fuera engendrado milagrosamente en el vientre de una mujer estéril de 100 años, de 90, 100 es el varón, nuestro padre Abraham. Es más, antes que Abraham y Sarai nacieran, es más, antes que el hombre existiera,
Cuando nada existía aún, Dios tenía en su mente una forma de pensar. Cuando yo creé mi vasija favorita, se llama humanidad, mi vasija favorita se llamará Israel. Porque Israel es una conciencia, es alguien que dice yo lucho con las fuerzas de Dios. Ahora, a usted siempre dice amén, pero ¿cuáles son esas fuerzas con las cuales a usted le ayuda a luchar? La benevolencia. Usted tiene que luchar todos los días con benevolencia, con clemencia, con identificarse con la actitud de Yahvé. Vaya a su historia y especialmente a la gente que con usted se relaciona en su historia y hábleles sentado en el trono. Es decir, baje de nivel y anímese a ellos a meterse en su historia. No se quede con la respuesta protocolar, socialmente aceptada ante la pregunta, ¿cómo te va? Bien. Ah, me alegro. Qué fácil es zafar. Como hiciste la pregunta y estuvo la respuesta, que también siempre tiene que estar, doblar las rodillas, sentate en el trono, si es que tenés mente de rey, porque eso es ser Israel, y sé inmanente en la historia del otro. Pero claro, ¿cómo vas a meterte en la historia del otro si Yahvé no se puede meter en tu historia? La unión de los dos mundos se da cuando yo creo en el verdadero Mesías. ¿Qué es el verdadero Mesías? El que nos conduce a esas dos tablas, diga fuerte, dos tablas. ¿Y cómo logro que esas dos tablas estén en mí? Entendiendo que mis dos hemisferios cerebrales tienen que estar unidos a una sola influencia, la de la benevolencia. Porque cuando yo tengo unido eso, estoy convencido que al tener activados mis dos hemisferios cerebrales, el equilibrio que se da entre benevolencia y rigor echa fuera todo tipo de temor. Porque amor perfecto es eso. Una benevolencia que se manifiesta hasta que el rigor desciende. La pregunta que hoy tengo para hacerte es, ¿qué vas a seguir haciendo? ¿Vas a elegir el árbol de la muerte o vas a elegir el árbol de la vida? El árbol de la muerte es esto que recién alguien me dijo, es esperar que el hombre tecnológicamente mejore las condiciones de vida. Que el hombre con la ciencia te solucione tu problema de vejez. El árbol de la vida, que es el árbol que Dios quiere que pruebes, es el que dice con mi benevolencia, si la activas todos los días, tu vejez no será de muerte, no será de enfermedades. No será de remedios, no será de una jubilación acorde a todo jubilado que para lo único que cobra es para asegurarse una parte de la medicación tan cara que tiene que llevar en su cuerpo para no morir antes de tiempo. ¿Dónde está el secreto? En la nanotecnología de Dios. Bendito sea la ciencia y Dios que permite a hombres como este sacar a la luz cosas que ya existían antes que Feynman la escuchara o las pensara y las calculara. Hoy el avance de la ciencia responde a la profecía de Dios. Pero hay dos cosas que se tienen que dar y esto es lo que yo voy a proclamar. Un cambio también en la ciencia que manejan sus hijos. Usted no puede seguir diciendo que cree en Dios y no maneja ciencia de los cielos. La semana pasada Dios nos decía que los jueces tenían que ser sabios, entendidos y con gran conocimiento. Esta semana, ¿quién fue el varón que esta mañana lo dijo literal? Yahvé decía, si guardan la Torá, la instrucción, ¿se los conocerá como un pueblo? El varón que me lo dijo esta mañana, gritámelo. Sabio y entendido. De nuevo lo mismo que la semana pasada. Aquí, con mi voz, Yahvé te da sabiduría. Cada día con lo que escribo, la sabiduría te permite, si meditas bien, recibir el entendimiento. O sea que sabio y entendido ya eres. No tienes excusa. Delante de Yahvé te lo digo como el profeta que te sirve. El problema está en que no estás manejando la ciencia de los cielos. Porque el sabio y el entendido solo causan admiración cuando el tipo maneja los instrumentos científicos que crean los eventos que Dios quiere.
¿Cuáles elementos científicos está hablando esta semana el Señor? Diga conmigo Beit Hanan. Usted sabe que Beit Hanan se traduce allí como y supliqué. Pero yo les dije, y perdón que lo reitere, el primer día, lo más importante es esto, que el valor de esas letras hebreas hacen un total de 515. 515 es el número o el valor numérico de Beit Hanan. Diga fuerte, yo supliqué. Ese número hay que buscarlo en la Torá, es decir, en los 5 primeros libros, en otras palabras que tengan el mismo valor. Y solo existen 2 palabras más con valor 515. Una es la palabra yeshará y la otra es la palabra tefilá. ¿Qué significa yeshará? Algo derecho, algo recto. En realidad significa un camino de rectitud. Sus letras sumadas, valor tras valor tras valor, más valor, hacen un total de 515, igual que Beit Hanan y supliqué. Tefilá tiene lo mismo. Letras que sumadas dan 515. ¿Qué significa tefilá? Oración de alianza. Y ahí es donde yo quiero llegar al pan. Moshe está describiendo en toda esta semana instrumentos que permiten que seamos científicos celestiales, es decir, que manejemos todos los ámbitos de los cielos físicos, de los cielos atómicos. Usted sabe que los cielos espirituales no tienen átomos, pero los cielos físicos sí son atómicos. Entonces Moshe está pidiéndonos que entendamos la nanotecnología divina que nos permite, a través de la alianza, sí o sí a través de la alianza, hacer que nuestras oraciones manejen lo que es el nano. ¿Saben lo que es nano? Es la energía que vibra, con la cual estos científicos trabajan, por sobre 100 millones de átomos juntos. Si tuviéramos que hacer una línea, si usted trazara una línea de más o menos en su papel, ¿vio el cuadradito de los cuadernos a raya? ¿Sí? De a raya no, a cuadriculados. Si trazara una línea de un cuadradito más la mitad del otro cuadradito, o sea, una línea y media, ¿me están siguiendo? Un cuadradito y medio, esa línea, son 100 millones de átomos puestos en fila. Pero estos científicos manejan la energía que está abajo de eso, o sea, más chiquito que eso. Sin embargo, las oraciones de los santos pueden manejar eso. Porque es hora de entender que la ciencia simplemente está avanzando para terminar diciendo que esto que nosotros estudiamos aquí y en cada semana les propongo que estudien, no es un libro sagrado solamente, sino que es un texto encriptado. Hay códigos que tiene secretos celestiales que permiten que manejemos desde lo invisible todas las cosas visibles en su vibración más pequeña. Por eso es que se puede resucitar muertos, más allá que entiendas o no es una ley atómica. A mí no me interesa esto, que lo aprendas. Yo te doy evidencia de que esto habla que si tú tienes la fe de arriba, tienes que manejar lo que ellos están aprendiendo a hacer desde la ciencia. Cuando tienes sabiduría y entendimiento, lo que va a surgir es esto, 515. ¿Qué significa 515? Significa que cuando yo manejo las ciencias de Dios, transito con éxito la vida porque me manejo en la fe de arriba, que se llama emuná. ¿Qué es la fe de arriba? Lo que me permite contactar al Creador para recibir su unción y diseñar en mi mente y manipular por medio de esa certeza toda materia. No se puede reparar nada si el que dice creer en Dios no sabe que eso no es el secreto. La gente debe creerle a Dios, porque creerle a Dios es manejar los códigos que traen, según Ezequiel 47, sanación a las naciones. Hoy el pan me gustaría hasta partirlo en 4 partes, porque no hay mejor ejemplo que lo que aquí está puesto en el versículo 3. Diga fuerte, yo le imploré. Le pido que lo lea, no sé cómo dirá su versión. Y donde diga le imploré o lo supliqué, ¿dice algo parecido? Le rogué también. Bueno, ahí subráyelo y ponga arriba 1. Porque aquí hay 4 secretos para manipular la materia, para hacer que 100 millones de átomos
Si me responden, desarrollan una energía que cambia en todo. Segundo, dice así, en aquel tiempo yo le imploré a Yahvé, dice así o al Señor, ¿está bien? Bueno, ahí a la palabra Yahvé póngale el número 2 arriba, en un circulito 2. Y cuando empieza diciendo, hablo de mi versión aquí, en aquel tiempo, ¿cómo empieza la suya? Bueno, algo parecido. Donde dice en aquel tiempo, ponga 3. Y luego dice, diciendo, porque alguien me preguntó, esas 4 condiciones que ha puesto, ¿de dónde las sacó? Del versículo 23, capítulo 3, versículo 23. Alguien me preguntó esta semana, les respondo, y por eso lo enseño para comer el pan. Les quiero mostrar algo. ¿Terminaron de escribir? 1, 2 y 3, y 4 falta entonces. Cuando dice diciendo, ¿qué dice en su versión? ¿Diciendo también? Bien, esa palabra es el número 4. Entonces lo repasamos. Número 1, yo le imploré. Número 2, Yahvé, o el Señor, no sé cómo dirá. Número 3, en aquel tiempo. Número 4, diciendo. ¿Recuerdan cuando yo hablé de las 4 reglas, las 4 condiciones? Grite de atrás de mí, humildad. Grite detrás de mí, enfoque en Yahvé. Enfoque en Yahvé. Diga detrás de mí, horario. Horario. Y ahora diga conmigo, habla. Habla. Ahí están las 4 cosas. ¿De dónde lo saqué? Lo inventé, está ahí. Los sabios por siglos lo supieron. Por eso hoy una porción de la nación de Israel llamada la casa de Judá está donde está, y en la historia ha llegado a los niveles que ha llegado, y casi todo lo que es ciencia, tecnología y otras áreas lo han manejado con éxito, porque esto ellos lo han tenido por siglos acá. Han sabido crear situaciones de milagro, aunque todos lo han querido exterminar. Eso es parte de alguien que es Israel. Conciencia de Israel es, yo manejo las 4 reglas que me permiten a la oración de fe, a la oración de alianza, es decir, a la tefilá, no la oración de la religión. Todas las religiones tienen oraciones o manejan la oración como un elemento para contactarse con la divinidad. Atención, la oración no es solo para contactarse con lo divino, la oración de alianza es solo para contactarse con el Creador, la verdadera fuente y única. Pero además para contactarse con el mundo físico y en el nombre del Creador que te da la sabiduría y el entendimiento, transformarlo, es decir, ejercer nanotecnología. Antes de seguir ir al pan, yo le quiero mostrar cuál es el problema suyo y el mío. Una ciencia que nos oculta secretos, una ciencia que nos hace ver solamente como nos percibimos. Y por mucho tiempo, hasta que se descubrió los rayos X, se deducía a través de lo que se estudiaba en la anatomía con cuerpos muertos, cómo el hombre estaba compuesto en su estado propiamente vivo, y se deducía su esqueleto, sus órganos, pero todo lo que se deducía era de lo que se percibía en esos preparados de muertos o después en el operado, en el que se exponía una cirugía. Luego avanzaron más técnicas y luego, por ejemplo, en una tomografía computada que es poderosa, al cuerpo humano se lo puede apreciar en estas distintas características de acuerdo a la intensidad de la tomografía. ¿Lo ven? Eso es el cuerpo humano con percepción sensorial. Se está usando una técnica que llega a percibir lo que justamente los 5 sentidos captan, y así es como es el cuerpo humano. Pero, y aquí es donde antes de seguir quiero hablar, existe una técnica que se está perfeccionando, espérenme un ratito, y tiene que ver, esta técnica se llama la tecnología de la fotomultiplicación ultrasensible, medio complicado, fotomultiplicación ultrasensible. Es una tecnología que ha permitido en estos últimos 10 años descubrir este secreto, la siguiente. Nuestro cuerpo emite luz. Y esa luz, ¿sí?,
permite justamente que todas las células dentro de nuestro cuerpo se comuniquen al absorber la luz de afuera y tengan todas las funciones químicas, plásticas, todo lo que tienen que hacer para poder reproducirse, para poder constituir un sistema de defensa, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es esto. De acuerdo a muchas técnicas se ha logrado dibujar cómo se ve el cuerpo en un plano espiritual. Es una energía que logra contactarse con otras energías que vibran en todo el mundo, en todo el cosmos material, y por medio, si aprende, trata de imaginarlo, si aprende a tocar bien las cuerdas, va a saber sacar una nota y va a lograr mover algo. Ciencia atea, gnóstica, queriendo ser como Dios. ¿Y a nosotros qué? Mucho. Un desafío, un llamado. Cuando los ateos de la ciencia no estaban en estas pretensiones, yo a ustedes les di secretos y no supieron aplicarlo. Te agarraste de líderes religiosos que te hicieron creer que ellos son los que tienen la clave y no son ellos. Un verdadero líder debe mentorearte a encontrar tu clave. Y por favor, sáquenlo así, ya vamos al pan. ¿Cuál es el problema? En que te está faltando humildad. Primer punto, humildad. Ba'et Hanan, supliqué, habla de alguien que sabe bajarse y reconocer que no es lo importante en esta vida. Ba'et Hanan significa bajar la cabeza y elevar el corazón. Yo supliqué, yo imploré, yo rogué en castellano, pero la verdadera traducción, yo bajé la cabeza y elevé el corazón. Por eso en las sinagogas, y especialmente en las comunidades primitivas, un mentor, un líder, cuando iba capacitando y venían a la mesa, lo primero que les decía a todos era una frase. Se van a sorprender. Hermanos, levantemos nuestros corazones al Señor. Y se esperaba que los hermanos que entraban allí dijeran, lo tenemos elevado al Señor. ¿Quién lo usa? El catolicismo. ¿Quién lo sacó? Las hijas del catolicismo. ¿Quiénes lo tendrían que tener en su diario vivir? Nosotros. ¿Por qué hoy me ha costado esto? Porque enseñar estos secretos no es fácil. Cuando todo el mundo que sirve son como Marta, pero le falta María, no elevan el corazón porque le falta humildad. Bajar la cabeza, empezar a aprender, es someterse a la mejor disciplina, que es la de un maestro. Hablo de Yeshua enseñándonos a ser como él, mansos y humildes de corazón. Ba'et Hanan es lo que él enseña en Mateo capítulo 28 11 del 28 al 32. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Tomen mi yugo, mi enseñanza de Torá sobre ustedes en su mente y corazón, y aprendan de mí que soy manso y humilde. Es decir, es alguien que elevaba Ba'et Hanan, por eso él podía hasta las tormentas detenerla. Cuando yo soy humilde, según Isaías 29:12, lo primero que aumenta en mí es la alegría. Mi cara no tiene tristeza. Y no justifica, bueno, no voy a estar riéndome todo el día. Te reí solo. Porque según el Salmo 25:9, se empieza a revelar el camino. El camino es eso que vieron recién. No es lo que ves con tus ojos o percibes con tus sentidos. El camino es que, aunque desde tu percepción sensorial pareces insignificante, desde la cosmovisión celestial sos el que puede mover todas las cuerdas. Dios te ha dado todas las cuerdas de cada constelación, de cada estrella, de cada átomo, de cada parte del mar profundo, de cada átomo que conforman las rocas de las montañas más altas y fuertes de este planeta. Dios te ha dado cuerdas que si sabes manejarlas vas a hacer que ellas te sirvan en riqueza. Pero ¿qué hay que hacer? Enfocarse en el Señor. Yo supliqué a Yahvé, decir fuerte, enfocarse en el Señor.
Eso significa meditar en su nombre, tener conciencia de que cuando orás, la oración no es en sí lo importante, es una vasija. Cuando orás no estás buscando que ese problema de tu hijo o esa situación de la boleta a pagar o el problema que tenés con tus parientes se solucione. Cuando orás, estás buscando tener sabiduría y entendimiento, es decir, que la luz venga a tu conciencia. O sea, la tefilá, la verdadera oración es una vasija para que la luz diga, puedo bajar porque tengo trono, porque se hace tu mente, tus dos hemisferios cerebrales se hacen trono. Y lo penúltimo es el horario. En aquel tiempo yo imploré a Yahvé diciendo, diga fuerte horario. Cuando vemos a Yeshua hablando con sus discípulos, anote en Mateo 26:40, ¿qué le recrimina Yeshua a Pedro y a los discípulos? No pudieron estar orando conmigo ni tan solo una hora. Parece ser que el reproche no es solamente por ese instante. Yeshua le está diciendo, por como están ahora, ustedes hace rato que se olvidaron de tener una hora de oración. ¿Y por qué hay que orar 60 minutos? Para que tu alma no esté programándose con lo que el sistema reptiliano quiere, es decir, lo sensorial. Para que tu alma no se deje engañar por lo que tus sentidos, 5 sentidos físicos captan, sino que tu alma desarrolle un enfoque a Yahvé y con el enfoque a Yahvé se pueda dar el desarrollo de los 5 sentidos extrasensoriales, que ya lo he explicado. Poder escuchar lo espiritual, ver lo espiritual, olerlo, o sea, hay muchas cosas que no vienen al caso hoy. 10 minutos por cada una de las sefirot, de las virtudes que hay en vos. 10 minutos para yendo de afuera hacia adentro. 10 minutos de la nobleza, Malkut, 10 minutos de tus vínculos, 10 minutos donde tenés que orar por tus vínculos, 10 minutos donde pedís más humildad, 10 minutos donde pedís agarrarte de la victoria, Nesaj, y de esa victoria ser perseverante, ser alguien que persiste en lo que has querido, insiste y persiste. 10 minutos donde te agarras de la compasión y le pedís a Yahvé una oportunidad más. 10 minutos donde te sometes a su disciplina, no a su rigor y a su juicio, a su disciplina, para que entonces los otros 10 minutos solo destaques la benevolencia de Yahvé. 60 minutos en total. ¿En dónde? En un lugar fijo. 60 minutos en un lugar fijo, pero ¿cómo? Número 4, con el habla. La palabra lemor es el que habla en forma natural como con un amigo, con un habla, el habla materna. Eso, ¿se acuerdan cuando les enseñé Jibodedut? Es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6. Tú, metiéndote en tu cuarto secreto, aposento secreto es tu interior, habla con tu Padre que te ve en secreto. ¿Cómo voy a hablar allí? 1 hora con mi forma de expresarme. Deja que Él te muestre una clara visión de cuáles son los motivos que tenés que tener en la tierra. No vayas con tus motivos para que Él se encargue de complacerlos. Pregúntale si esos objetivos personales Él te los aprueba. No que vamos con nuestros objetivos y decir, Señor, bendíceme porque me quiero comprar esto, porque me voy a cambiar de casa. ¿Cuántas veces has planeado cambios de casa, cambio de empresa, y le has pedido a Dios y después todo quedó a mitad de nada? No hay mucho, pero sí que hay mucho. Practicás la oración de alianza y podés decirle a un espíritu de un bebé que acaba de fallecer hace 1 hora que vuelva a su cuerpo. No recuerdo el nombre del joven, digo hoy debe ser un joven fácil de 23 años. Algunos se deben recordar, ella era Molina de apellido, me parece. ¿El chico se llama Renzo? Emanuel. ¿Cómo se llama la madre? Miriam, ¿se acuerdan de Miriam? Nunca me voy a olvidar a Emanuel cuando entró, estábamos en otro santuario. Y entró, y me impresionó, ¿se acuerdan? 8 años, un aparato ortopédico, con un hierro acá, y esta era la forma de caminar. No me estoy burlando, estoy describiendo. 8 años. Porque era un hierro debido a que había nacido con un problema que le había comido, en donde el fémur se engancha con el hueso de la cadera, con el ilíaco, ¿sí?
Entonces se había comido y ya no tenía ese agujero, el fémur era como que se le metía en la cadera y le lastimaba sus órganos internos, así, horrible, 8 años. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Se acuerdan del milagro de Manuel? El aparato dejó de estar en él, los médicos se asombraron, sus huesos se desarrollaron. ¿Y por qué creen que fue? ¿Porque soy un hombre milagrero o milagroso? No, porque hoy entiendo que no sé cómo estaba conectado con la nanotecnología de Yahvé, porque siempre, y en esto los que me conocen de años, lo que más valoré fue mi comunión con Él. Con mis 16 años convertido del ateísmo, lo que más desarrollé fue mis horas de oración, fueron mis días de ayuno. Y cuando yo me paro acá, y a muchos de los que están arriba, de los que están abajo, cuando los encuentro, les recrimino en el celo de Yahvé su tiempo de oración, es porque la vez que oran, oran mal. Porque como dice Santiago, oran de acuerdo a sus pasiones, a sus motivos, a sus objetivos. Y Dios ha creado la oración como un instrumento para que manejes energía y crees el hueso de Manuel. Y abras el vientre de una estéril que hace 11 años no podías abrir. Y simplemente hace 2 meses atrás, cuando ellos nos visitaron, le dije, tu vientre va a tener hijo. ¿Qué vas a hacer al comer el pan? ¿Te vas a comprometer con lo que el pan dice? Shabbat se debe disfrutar porque lo que la ciencia hoy está descubriendo, hace 4000 años ya era ciencia en la mente de Israel. Porque Israel no es un pueblo, es alguien que quiere ascender de mente. Sí, tu cuerpo está lleno de luz y ahora entendemos a Yeshua, vosotros sois la luz del mundo. Ay, que es metafórico, me decían mis profesores de teología. Es una simple, es como para querer simbolizar nada. La ciencia dice que somos luz. Que si las células no se comunicaran en esa luz, usted y yo no estaríamos haciendo lo que hacemos, es decir, tener un cuerpo en función. Lo mío se acabó. Espero que alguien quiera que esto en ustedes empiece. Quiero invitar a una conversión aquí hoy, a que abandones tu forma equivocada de orar. A que digas, yo quiero manejar nanotecnología, que los átomos me obedezcan. Yo agradezco mucho al Señor por mi hijo, 17 años ya, planteándose qué va a hacer en cuanto a su carrera universitaria. Pero los que conocen la historia, tenía 1 hora de necrosia de muerto cuando Dios a mí, sin saber que mi hijo estaba muerto, me hizo hacer volver su espíritu a su cuerpo. Y fue toda una conmoción en la clínica donde él nació, porque también mi esposa, que hubiese muerto allí, también estaba viva, fuera de los pronósticos del médico. Hoy Emanuel no está entre nosotros. Yo le dije, Señor, ¿alguien recuerda en el otro santuario los cánceres sanados, la mujer con no sé cuántos tumores en el cerebro que después se convirtieron en bolas de grasas y que era fácil sacar? ¿Ah? Ese fue acá. Eran como 7 o 10 fibromas en una mujer y nada. ¿Se acuerdan todo eso? ¿Te acordás el oro cuando llovía oro? ¿Se acuerdan nuestras manos? Hablando de Miriam, ¿no apareció en su cama un anillo, oro de la mejor calidad, pero cuando el joyero la ponía en la balanza no pesaba nada? ¿Quién recuerda eso? Hermano, eso es nanotecnología, eso es así. Y no conocíamos Torah. ¿Sabe por qué me emociono? No por el recuerdo, por lo que estoy sintiendo que va a pasar a partir de hoy con la forma de orar. Porque hoy que tenemos la Torah, me doy cuenta que ustedes son peligrosos. Son científicamente peligrosos. Decirle al lado, no tengo mucha academia, pero manejo ciencia, cuídate. Tocale la arruga del ojo acá y decir, la próxima te pongo mi dedo y chau arruga, decirle. Había que hacer algo porque esto parecía...
Bien, pan ahora. Yo tenía que hacer esto, hermanos, porque esto parecía que posábamos una cuchilla y se quebraba el aire. Estaban todos...